¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos que están en la sintonía de Gracia Televisión? Nos volvemos a encontrar en este programa Mi Testimonio. Para nosotros ha sido una alegría de muchas personas que se han contactado con nosotros, que nos dicen que están viendo este programa y que ha impactado a muchas vidas también el testimonio de algunos de nuestros hermanos. Hoy día tenemos aquí a otra hermana también de nuestra congregación, nuestra hermana Carolina Contreras, que la hemos invitado para que nos diga: este es mi testimonio. ¿Cómo está mi hermana Carolina? Bien, gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos, hace un poquito rato también estábamos diciendo que hay que tener un poquitito de ese nervio, que también es bueno tenerlo, y por supuesto para transmitir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hermana Carolina, el hablar de Jesús siempre es importante, pero ¿cómo era su vida antes de Jesús? Coméntenos de su familia, cuántos hermanos son, quiénes componen su familia. Bueno, mi familia, mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años, así es que, bueno, mi familia es pequeña. Siempre quise tener una familia grande, pero lamentablemente, bueno, mi mamá, mi hermano y yo quedamos los 3 solitos. Mi papá se fue y él ya tiene su familia aparte, tengo un medio hermano. Y bueno, el comienzo, cuando uno es chica, sufre mucho la separación de los papás, sobre todo en la época que yo vivía. Estudiaba en un colegio católico de monjitas y no era bien visto los papás separados porque no se usaba. O sea, no es que sea una moda, pero en esa época los matrimonios no se separaban. Y uno se siente mal, incómoda, porque los paseos del curso, de colegio, siempre en la familia, y uno como que ya está haciendo algo distinto, es como marginada tal vez, no sé, uno se siente mal. Y bueno, yo era muy buena para jugar y todo eso, y me distraía en cierta forma con mis amigos del sector donde yo vivía, que era un conjunto de departamentos, y la verdad que después eso se me fue pasando, esa como tristeza de no estar mi papá al lado. Mi hermano, yo creo que igual quizás lo sufrió un poco más porque era más chico, y a la vez muy para adentro, yo era más sociable. Usted habla de dos cosas que son aquí importantes. Una es que era un colegio religioso, católico. Había quizás una discriminación por parte de los profesores, los niños también en relación a eso de la separación. No hacia mí, sino mi mamá se sentía así. Ya. Mi mamá, cuando iba a las reuniones de curso, ella se sentía pésimo porque iba sola, y todos los papás con un matrimonio. Y yo quizá tenía comportamientos, bueno, yo siempre he sido media dispersa, inquieta en el colegio, y siempre mi mamá como que le llamaban la atención su hija, hace esto, su hijo lo otro, entonces ella se sentía más mal, aparte como señalada, así como porque yo era no desordenada, pero era muy conversadora, y como que se sentía como apuntada, quizás como más... ¿Cómo se sentía más en ese aspecto más? Por la situación. La situación, claro, afectaba más todo, y se iba sola. E incluso una vez me dijo que se sintió tan mal que se cayó en la calle, salió tan mal de lo que le decían de mí, que su hija acá. Entonces, bueno, en esa época fue un momento como... quizá una etapa nomás, pero como niña, todo niño es disperso, inquieto. Pero ¿cuánto afectó eso de esa paternidad, en el sentido de poder decir: sí, me faltó el papá, lo noté en esto, o quise tenerlo, pero no estaba ahí el papá? Bueno, mi papá era un papá, de cierta forma, igual presente, todos los domingos lo veíamos, pero era como horario de médico, así estábamos un rato con él los domingos, era como clock, a las 11 nos pasaba a buscar con mi hermano, y a las 2 nos iba a dejar, y yo quería seguir más con mi papá, o sea, igual nos sacaba a pasear, conocí muchos lugares, nos llevaba a Fantasylandia, que esa época era como lo nuevo, a la playa, al cerro, al cine, todas las películas nuevas las veíamos, en fin, regalos, todo eso no me faltó, pero me faltó sí la compañía de él. Sí, pues igual para mi graduación de cuarto medio, me acuerdo que fue mi familia, invité a algunos amigos, vecinos y todo, y mi papá estuvo como 10 minutos y se fue al tiro. Entonces, como que esas cosas como que igual de repente hace falta el apoyo, quizás moral más que nada, o presente, no sé, pero... La necesidad de conversar con él, de poder tener esa... Claro, cercanía. Lo que sí hablamos siempre todos los días por teléfono y cosas así, pero no es lo mismo. Y como yo le expliqué al principio, que yo siempre habría querido, o hubiese querido tener una familia numerosa, y al final tuve una familia pequeñita en el fondo.
Cuando hablamos de todas estas problemáticas que pasan cuando en la niñez, ¿en qué marcó eso un poco más adelante? Usted decía lo de cuarto, pero después ya al tener mayoría de edad, esa ausencia se hizo latente, la necesitó de poder también querer contar algo que estaba sucediendo en su vida. Gracias a Dios no, porque ¿Ya? igual mi mamá en cierta forma fue papá y mamá en ese sentido y nos apoyaba en todo y no era como, o sea, conmigo era súper estricta, me pasaba castigando, pero a la vez también conversaba mucho con nosotros, como que no tenía ese problema de que mi papá pucha quería contarle algo, no, gracias a Dios no tuve esa falta. Quizá uno no lo nota, pero quizá en alguna una reacción o en algún comportamiento más adelante se puede ver reflejado. Claro. Pero sí, dígame. Y en la vida ya estudiando en un colegio católico, teniendo esto, ¿cuál fue su relación con Dios? ¿Cómo te relacionabas con Dios? Bueno, gracias a Dios. Siempre fue mi relación con Él. O sea, como creyente, digo creyente en esa época, siempre iba a la iglesia o la capilla del colegio, en los recreos a veces con mis compañeras, íbamos a rezar. No siempre, porque a veces nos quedamos jugando, pero como quizás la gente normal no lo hace, nosotros lo hacíamos y había una cercanía, sí, porque teníamos clase de religión y todo eso. Pero ya después conociendo a Dios verdaderamente, muy ignorante en muchas cosas, desconocía muchos temas y a la vez también, insisto, yo era muy dispersa, muy así, entonces quizás me explicaban en la clase y quizás me explicaron muchas cosas y se me olvidaron, era muy como, bueno, y a raíz quizás también de eso, quizás la separación de mis papás, me llevaron también al neurólogo, así, estuve con médicos para ver en qué situación estábamos con mi hermano a raíz de eso. Sí. Ahora, en ese sentido, en su vida ya saliendo de estudiar y todo el tema, ¿cómo era su vida? ¿Cuál era? Porque tenía una relación, sí, iba a misa, me llevaban al colegio, después quizás eras un poco practicante también del catolicismo. Era católica, apostólica, romana. Iba todos los domingos a misa, si no iba con mi mamá, iba sola. Me gustaba con mi abuelita, a veces en esa época, mi abuelita paterna. No, yo sentía esa como necesidad. Ya. Incluso cuando después estudié, o sea, trabajé en la católica como secretaria, porque todo esto yo estudié como 3 carreras, y ya como la última me dijeron, ¿estudia secretariado o estudia secretariado? Porque ya no me podían pagar más tantas cosas y no me gustaba secretariado. Pero al final ya me recibí como secretaria ejecutiva bilingüe y trabajé en la Universidad Católica y ahí también, obviamente, a una iglesia. Entonces también había un grupo de jóvenes que podían confirmarse, o sea, como reafirmar la relación, la fe. Bueno, nosotros fuimos a un retiro espiritual a una congregación de monjitas en San Francisco de Mostazal y bueno, ahí en un minuto se sintió como algo muy especial. Eran puros jóvenes y como que se sintió como algo, un gozo, yo no sabía en ese instante todo eso, y con una compañera amiga en ese entonces en la universidad, que ella era alumna, pero yo era muy amistosa con los alumnos, y conversamos en la habitación, me dan ganas de quedarme aquí, sí, igual, porque es algo completamente distinto, estar aquí en esta, es como un oasis, fuera de todo el mundo. Bueno, son etapas que pasé y bueno, me confirmé y seguí ahí con el tema católico. Y para mí era como, a ver, igual ignorante ahora, porque yo no sabía que había una vida eterna, porque pensaba que uno se moría y no sé, como que ahí yo quedaba. Sé que la gente habla del purgatorio y todo eso, pero como que no me lo creía mucho tampoco. Pero yo sé que fui muy ignorante en muchos temas y doy gracias a Dios que Él me llamó y ahora ya sé mucho más de lo que en esa época no sabía, siendo creyente, porque igual yo creía en un Dios, pero también tenía idolatría. Ahora, y en su vida, así, no en la parte religiosa, ¿cómo era su vida? ¿Cómo se relacionaba con el mundo? Bueno, a los 18 años yo ya me quería ir a vivir sola, porque igual quería tener mi independencia. Con mi mamá nunca nos hemos llevado muy bien, que digamos. Entonces quería irme a vivir sola, tener mi departamento y todo. Y bueno, como estaba estudiando en esa época, no, creo que como a los 28 años más o menos ya recién pude ir a arrendar un departamento, me fui a vivir sola. Y bueno, sí, igual cuando en la adolescencia iba a muchas fiestas, tenía muchos amigos. Después cuando vivía sola también salía, ya iba a discoteca, ya no iba a fiestas de barrio, iba a discoteca, a pub, con amigas de la Universidad
universidad o digamos, del compañero de trabajo, o gente que uno va conociendo en el camino. Y claro, buscando pareja también, porque cuando era chica sí tuve hartos pololos, pero ya cuando adulta como que empezó a costar un poco más encontrar, porque ya a cierta edad los hombres se empiezan a casar. Entonces ya uno empieza a quedar como ya buscando pareja y ya están todos casados. Pero cuando es chica no, pues uno ya ahí tiene como que es amplio la gama para encontrar pololo y todo eso. Y bueno, después claro, uno empieza como a decir, pucha, están pasando los años. Y claro, pasé etapas depresivas también a raíz de eso. Una muy fuerte, cuando chica también, cuando fallecieron mis abuelos, pero en esta también ya fue más fuerte, porque como que sientes, chuta, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es de mi vida? No tengo, mi familia nunca fue numerosa, y yo también voy a ser una persona sola si no encuentro una persona con quien tener una familia, en fin. Y uno se empieza a cuestionar y empieza a pasarse rollo, a sentirse depresiva. Hasta que, claro, uno llega a pensar cosas como de casi de atentar contra su vida o planear, porque sí lo planifique, así como hacerlo. Sí. Pero ¿por qué? Por el tema de por la sentirme soledad, sola. A pesar de que estaba con mi mamá, porque vivía en algún tiempo con ella o la iba a visitar, pero no es lo mismo. ¿Y qué planeó ahí? No, yo decía, voy a cruzar la calle, esta avenida con semáforo rojo, llegar y tirarme. Creo que una vez lo hice. Y me parece que mi mamá iba atrás y me agarró. Y una vez también fui con unos amigos a La Serena y también tenía ganas, lo planeé, así me voy a subir al faro y me voy a tirar. ¿Pero qué aquí en el pensaba. En el corazón? ¿Qué decía? Voy a hacer eso. ¿Qué empezaba a suceder Eso, en ese momento? voy a hacer esto y me voy a tirar, así como para desaparecer. Pero después reaccioné y decía, no, ¿cómo voy a hacer eso? Mis pobres amigos me invitaron acá a La Serena, me han mostrado todo su cariño y yo voy a hacer eso. Como que eso me hacía reaccionar el daño que le iba a hacer a la otra persona, igual a mi mamá, pues, obviamente de mi familia. ¿Cuántas veces más o menos fueron esas como 2 veces, fueron como, sí. Y bueno, mi mamá me empezó a llevar al psiquiatra, psicólogo, estuve con medicamentos. Mi familia igual, preocupada por todas esas cosas. Pero un vacío aquí dentro en el corazón, una angustia. Es como una angustia del futuro, así como qué va a ser de mí, así como que fracasada, en el fondo un fracaso existencial y todo eso. Y después uno yendo a las terapias con los psicólogos, uno se pone a hablar y dice, pucha, no me da ninguna solución, porque uno habla y no hay nada, pero después uno cuando llega a la casa se empieza a dar cuenta que son puras cosas que uno se ahoga en un vaso de agua, porque después uno se da cuenta lo que habló y todo lo que dijo, y por esto me estaba yo como complicando, y claro, un poco empieza a salir a flote con medicamentos, con las terapias y todo, y ya después ya como que ya asumí que ya están pasando los años, después ya conocí, me acuerdo, un ruso, también ahí estuvimos un tiempo pololeando, pero ya como que empecé a ver que ya como que mi vida no era ya no tener hijos, como que ya empecé a asumir estar sola. Siempre ese vacío. Porque sí. Conociendo desde esa etapa a Dios de la manera quizás correcta, como creyente, claro, qué sé yo, una confirmación, esa experiencia ahí en ese retiro. Después de todo eso, ese vacío, había un vacío que estaba ahí. Seguía. ¿Cómo fue este encuentro con el Señor, con Jesús? Bueno, gracias a Dios, no estaba pasando por ninguna crisis existencial, pero ¿cómo fue? A ver, yo creo que fue porque empecé como a decir, no fue el principio de eso, sino como que, primero yo iba mucho a hacer como mandas. Iba a hacer mandas a la Gruta de Lourdes, iba a San Expedito, allá a Viña, Reñaca, hacía muchas mandas y qué sé yo, como para que el Señor me respondiera a todas estas peticiones que tenía este vacío. Y después de un tiempo me acuerdo que conocí a unas amigas que ya ahora son hermanas y me decían, pero deja la idolatría, eso no le gusta al Señor, deja sigue al Señor nomás, no tienes por qué a la Virgen, en fin, todas esas cosas. Y yo soy católica y esto está bien y qué sé yo. Entonces que después un minuto como que yo creo que el Señor empezó a trabajar conmigo, porque yo ya iba a la iglesia y como que sentía que lo que hablaba el curita no me llenaba. Decía, yo quiero aprender más. Es como que casi siempre los días domingos lo mismo, después el domingo del próximo año en esta fecha es lo mismo, como que y quedaba así como un vacío, otro vacío más, aparte del vacío existencial o familiar o de cariño, sentía un vacío que no me llenaba la palabra, pero a la vez me quedaba en que
la idolatría, y ya iba a la iglesia y no me postraba ante la imagen ni de la Virgen, ni de las estatuas de acá y de allá, solamente adorar al Señor. Y de a poquitito así como que no, quiero buscar más, quiero saber más, quiero saber más. Entonces estas hermanas me invitaron, amigas en ese entonces, Sí. pues no eran hermanas, me invitaron a la iglesia, una iglesia cristiana evangélica, y dije, no me gustó, no me gustó porque mucha bulla, eran muy largos los cultos, no me gustaba para nada, nada. O sea, quiero hacer una pregunta ahí, porque hay los que conocemos un poquitito a la hermana Carolina y todo el tema, hay un término que tú usas mucho, hermana, que es Abba Padre. sí. También gatilló un poco eso en buscar a Dios de una manera totalmente diferente, un poquitito analizando la carencia a lo mejor de este padre que hay por una separación, pero ¿viste al conocer a Jesús también a Dios como ese padre que faltaba? Como que me ponga a llorar. No, pero no es para llorar, pero puede ser que esa carencia me la dio Dios. Es tu Abba, es el papá. ¿Y cómo se manifestó? Porque al ver todo esto que no te gustó, pero ¿cómo fue ese encuentro? Porque te invitaban las hermanas, amigas. ¿Cómo se fue ese encuentro personal con Jesús? Bueno, como le comentaba, iba a la iglesia, Sí. pero como que estaba yendo a la iglesia católica y a la iglesia evangélica. Así como que iba un domingo, así como que sí me siento cómoda, pero no me gusta acá, porque acá es mucha bulla, muy poco, lo encontraba, perdónenme, pero todo lo encontraba como irreverente, ¿Ya? pero vista desde afuera. Y acá no, es todo más por respeto al Señor y todo eso. Pero después no, quedo vacía en la palabra. Y acá no, aquí como que aprendo testimonio, cosas que desconocía. Y empecé a aprender. Y ya dije, no, ya esto no puede ser, no puedo estar yendo allá y acá. Y bueno, empecé a ir ya más seguido a esta iglesia evangélica, y me acuerdo que un día me puse a ver videos porque a mí me empezó a llamar mucho la atención la escatología, Ya. lo que viene en el futuro, lo que depara, como me veía ante el horóscopo. Yo creo que también por ahí va algo, porque antes veía el horóscopo, el tarot, las cartas, y yo creo que quizás eso también queda un poco, y me gusta qué viene más, qué depara, y me gusta mucho la escatología, y veía muchos videos de diferentes pastores que igual me nutrían mucho, y aprendí mucho de lo que es el Apocalipsis. No me da miedo para nada leer Apocalipsis, para nada absoluto, libro de Daniel, y bueno, todo eso, esas escrituras que hablan más de los tiempos finales. Y en un minuto me acuerdo, me puse a ver un video de unos pastores que estaban hablando de que Cristo venía pronto, que van a pasar esto, que un terremoto grande, que así me empecé a asustar. Ahí me asusté y dije, no sé, le comenté a una hermana. Todavía no era hermana porque yo todavía no aceptaba a Cristo, Ya. pero iba a la iglesia ya, y me dice, ¿quieres aceptar a Cristo? Porque imagínate, ponte tú, viene Cristo y tú te quedas. Empezó a contarme eso. Y como que dije, ya, quiero aceptar a Cristo. Y me dijo, llamemos al pastor, el pastor de nuestra iglesia. Y lo llamamos por teléfono. Y eran como las 10 de la noche, que si yo, pastor, mire, aquí está la hermana Carolina, ella quiere aceptar a Cristo. Sí, nos pusimos a hablar y yo me pongo a llorar, así, sí, acepto a Cristo. Y me puse a llorar. Y el pastor ahí también emocionado, porque igual yo creo que se impresionó que lo llamaran y todo eso. Obviamente un alma, toda la gente se alegra cuando un alma se arrepiente y todo. Y de ahí, bueno, empecé ya como... No es un cambio, que la gente sepa, a veces el Señor no cambia de inmediato. Yo seguía siendo la Carolina igual, de antes, en cierta forma. ¿Pero qué pasó ahí? O sea, sí se puede decir no cambié completo, pero hay un clic. Hay cosas que uno empieza a decir, este es realmente el camino, este es el verdadero Dios. Y empecé como a estudiar. Me acuerdo que me metí a un curso y hablaba que Jesús es Dios. Y empecé a decir, porque pastor, es una ignorancia, wow, y ahí como que, y esto, después esto, wow, y me empecé a maravillar y le pedí al Señor, Señor, a veces hay cosas que no entiendo mucho, dame sabiduría para entender tu palabra, para guardarla en las tablas de mi corazón, Señor, quiero aprender más de ti. Y empezó el Señor como me abrió la mente, y como yo lo expliqué, yo en el colegio era muy dispersa, de repente quizás me enseñaban cosas, y el Señor fue el único que me hizo poder leer la Biblia, el Nuevo Testamento completo. Ya. A través de un ayuno me leí casi todo el Nuevo Testamento completo,
y siendo que yo tomaba los cuadernos, los metía en la mochila y los sacaba así, no era buena para leer para nada, pero es un milagro para mí poder leer la Biblia. Para mí es algo que nadie entiende a veces. Y el Señor me hizo entender las palabras, entender lo que significa, y obviamente igual con las prédicas y todo uno va aprendiendo mucho más. ¿Ya hace cuánto tiempo fue eso? Hace 8 años. 8 años. Sí. Y me bauticé al año después que acepté a Cristo. Y claro, ya de ahí empezaron a caminar de a poco, a entender muchas cosas. Me costó al principio igual, porque cuando iba a la iglesia, le decía a los hermanos, estoy emocionada con una alabanza, una canción, y me decía, hermana, no es emoción, ese es el Espíritu Santo. Así como que de a poco uno no entiende muchas cosas, a veces no quería aplaudir, o me paraba, en fin, pero después ya el Señor... Y un día me acuerdo una prédica del pastor que me tocó muy dura, y yo dije, no, me iba a parar y me iba a ir. Dije, no, esto no me gusta, qué sé yo. Y después dije, no, si el Señor está en todos lados, ¿qué hago con irme de esta iglesia? Si el Señor está afuera, está allá, está acá, y Él sabe todo. Entonces dije, no, y me quedé ahí, y como que hay que ser obediente igual, porque el Señor si dice algo uno tiene que obedecernos. Y yo creo que igual el Señor ahí velo como uno le obedece. Si al Señor no le gusta esto, no hacerlo. Si no le gusta lo otro, obedecerle, aunque a veces a uno le cueste, pero con el Señor es fácil. Sí. Bueno, a todos los invitados que han estado y los que van a estar con nosotros, le hago la pregunta, ¿quién es Jesús para usted? Para mí es mi dueño, es mi amado, es mi Rey de Reyes y Señor de Señores, todo. ¿Sí? Todo. Sí. A Él tengo que ser obediente en todo. Sí. Ahora, ¿cómo fue ese proceso? Porque uno dice, claro, yo al principio seguía siendo la misma Carolina, pero hay algo que la envolvió, hizo hacer ese cambio y realmente reconocer que Jesús es el Señor completo de su vida. Bueno, yo creo que aprendiendo, leyendo la palabra, leyendo la Biblia, aprendiendo de lo que Él quiere, cómo es Él, porque uno es diferente que le hagan una clase de religión a leer la Biblia y saber cómo es el Señor, la actitud, cómo Él se comporta, cómo Él quiere que uno sea, y yo no lo tomé así como que hay que obedecer, y no, como lo tomé como, sí, esto hay que hacer, esto como... Lo tomé bien, porque a veces uno dice, no, yo no quiero que nadie me mande, siendo que yo igual soy media rebelde en ese aspecto, pero no, tengo que obedecerle porque el Señor me está viendo y Él sabe todo lo que hago y no le puedo ocultar nada. Entonces, en eso yo creo que la obediencia, como dice, está la bendición, y el Señor me empezó a hablar a través de los hermanos, que para mí yo quedaba pero así alucinada. Me entregaba palabras y yo decía, wow, y esto obviamente es del Señor porque Él no lo sabe. Y un testimonio cortito, una vez me acuerdo que estaba pasando por un problema, y yo me acuerdo que estaba en el mismo culto orando, y yo no abría la boca, porque a veces los hermanos decían, no, la hermana habla así, ora así, como que empiezan los comentarios. Entonces dije, no voy a mover la boca para que nadie sepa lo que estoy pidiéndole al Señor, y oraba así mientras estaba en el culto. Y terminó el culto, y hermanos de 300, 400 en una iglesia, y de repente ya había pasado media hora que terminó el culto, la reunión, y se me acerca un hermano y me dice, quiero hablar con usted. Y me dice, el Señor me mostró su imagen mientras estábamos en el culto y me dijo que tengo que entregarle esta palabra. Y fue tal cual la respuesta, pero tal cual como yo le estaba pidiendo al Señor, pero tal cual, así no podía haber sido más precisa. Y yo dije, no, este Señor es hermoso, es cercano, me escucha la mente, me escucha lo que yo le pedí, y el hermano no tenía por qué saber, porque yo nunca hablé con ese hermano, nunca conversamos, ni siquiera lo saludaba, porque éramos muchos, y él cómo sabía lo que yo estaba pidiendo. Entonces, no, ahí empecé a tener cosas muy hermosas con el Señor, relación así. Yo quería que el Señor me hablara audiblemente, pero me hablaba a través de los hermanos. Y en ese sentido también, ¿cuál crees que ha sido el mayor milagro que Dios ha hecho? Bueno, primero la salvación, porque yo ahora lo veo para atrás. Si yo hubiera partido así como quería tomar la decisión de quitarme la vida, claro, en ese minuto uno dice, no, yo ya termino con esto y dejo de pensar, ya no tengo más problemas, pero habría tenido un tremendo problema, una eternidad eterna, una tribulación eterna, sabiendo que me habría perdido. Mi alma se habría ido al infierno, porque así es.
Y siendo que uno tampoco es asesina, ladrona, pero eso ya es un pecado, atentar contra la vida ya es un pecado y el Señor obviamente no lo va a tener en el reino. Y doy gracias a Dios por eso, por la salvación, la vida eterna, porque yo estoy segura que cuando Él venga yo me voy con Él. Sí. Sí. ¿Y alguna sanidad, alguna cosa de esas características que has experimentado? Gracias a Dios no, pero sí un milagro en mi trabajo. En mi trabajo, porque yo los últimos trabajos que tuve pasé por un periodo muy mal, que en el colegio yo lo pasaba bien, así como que para mí ir al colegio era entretención, y yo a veces digo, ¿cómo los niños pueden sufrir bullying en el colegio? Sí. Pero sin embargo yo sufrí, si se quiere, bullying en el trabajo. En los últimos trabajos, mis pares, no jefes, mi jefe me tenía siempre bien considerada, pero cuando trabajé en el área de ventas, no como secretaria, sí también, como secretaria también, pero ya en ventas había mucha competencia y me hacían la vida a cuadritos, me hacían el vacío, tenía que almorzar sola en el casino. Teniendo el casino, ahí uno podía elegir 3 platos y me iba al Castaño, me iba a comprar un pan con algo y me sentaba en una plaza con mi bebida y ese era mi almuerzo sola. Y lo pasé pésimo, yo todos los días me iba a la casa llorando, mal, y hasta que al final un día, a la hora del almuerzo, pesqué mis cosas y me fui, dejé la pega botada, porque ya era tanto, incluso no quería ir a trabajar, era como cuando los niños no querían ir al colegio, me pasaba esto. Y el Señor, ¿qué fue lo que hizo? El Señor me dio un trabajo. El Señor me dio un trabajo donde ya no tengo que lidiar con gente que me pueda tener mala onda. Me entregó este trabajo que es de corretaje, que Él es el director supremo y yo soy la gerente general, y para mí es el milagro, porque a veces incluso mi familia me decían, ya está bien, pero después vas a buscar trabajo. Así como que estaba en esto, en el corretaje, ya, pero después me imagino que va a buscar trabajo como lo que estudiamos, secretaria. No, a mí me gusta esto y yo sé que me va a ir bien. Y como que nadie le daba mucha esperanza a esto, pero todavía ya desde el 2019 que estoy en esto, yo sé que el Señor se ha movido mucho. Yo es cuando más doblo las rodillas, le pido al Señor y Él me escucha y me responde a veces a los 5 minutos. Es como un trabajo secular, pero Él está ahí siempre presente, me responde siempre. Dios siempre está ahí, los minutos se pasan muy rápido. Solamente quiero que le digas a esa cámara ahí en 30 segundos, que le digan a las personas cómo pueden buscar a Dios. Bueno, les quiero decir que Cristo viene pronto. Siempre lo digo en un programa de oración, Cristo viene pronto y hoy es el día de salvación, de la salvación de tu alma. Así como yo hace, no sé, unos 20 años atrás o 30 años atrás quería atentar contra mi vida y pensaba que esa era la solución de mis problemas. Si tú estás pasando por eso, no lo hagas, porque te vas a ir a la condenación eterna. Por eso ven a los pies de Cristo. Él te corta cadenas de atadura, corta depresión, sanidad, restauración, te puede entregar un trabajo, te puede bendecir, puede hacer todo lo que tú quieras si tú lo obedeces, porque la bendición, en la obediencia está la bendición, y lo más importante de todo es la salvación de tu alma. Así que hoy es el día de que aceptes a Cristo como tu único Señor y Salvador. Bueno, pudiésemos estar, siempre lo digo aquí, 2 o 3 horas, pero junto a nuestra hermana Carolina, queremos también agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Ha sido un testimonio muy lindo y nosotros queremos invitarle también para que usted siga con nosotros. Van a haber otros testimonios, así como el de nuestra hermana Carolina, así que juntos nos despedimos. Gracias por la sintonía. Gracias, bendiciones. La Iglesia Comunidad Gracia les invita a sus reuniones los días jueves a las 19 horas y los domingos a las 11 de la mañana. Les esperamos en Libertad 14, Comuna de Santiago, Metro Unión Latinoamericana. Juntos adoremos a nuestro Dios y experimentemos la presencia del Espíritu Santo. La Iglesia Comunidad Gracia les espera.